había recién acabo de llegar. Ah, ya. Sí, pero ahora me lo dicen al finalizar la clase, ¿oyeron? Vamos a... Ok. Sí, me lo recuerda ahora cuando finalizamos. Vamos a compartir pantalla para seguir una presentación esta de... Entonces ya usted ve en la pantalla. Sí. Sí, ya entonces ustedes habían visto pues que a cada nivel de energía, o sea, acuérdense los valores que puede tomar n, que son enteros positivos partiendo de 1 hasta el infinito, eso depende de cuántos electrones tenga el átomo. Entonces, en el caso del átomo de hidrógeno, acuérdense que es un solo electrón, es un átomo que no presenta complicaciones debido a eso, no hay interacciones entre más de un electrón, sino solamente un electrón, y eso hace que el átomo de hidrógeno tenga una solución, ¿verdad? Una solución exacta de lo que es el problema de ese sistema mecánico cuántico. Pero aquí no estamos todavía en eso. Aquí estamos viendo la energía correspondiente a cada nivel, que ya ustedes saben que es una energía que es negativa, es una energía de atracción de ese electrón con respecto al núcleo que tiene carga positiva. O sea, es la atracción coulombica entre dos partículas que tienen carga opuesta. Entonces, acá también lo que tiene de nuevo esta tabla que nos dice la diferencia de energía entre dos niveles energéticos, o sea, entre un E sub I, ahí debería ir como su índice, un E sub I o un, ¿verdad? Donde ese I puede ser 2, 3, 4, etcétera, entre el E sub 1. Y luego, esa diferencia de energía, nosotros la podemos denotar ya sea como una frecuencia en segundo a la menos 1, ¿no? Que ya ustedes saben que eso equivale al Hertz, o en metros, ¿eh? La longitud de onda en metro, que ya ustedes saben que es una longitud de onda muy pequeña, en el orden de 10 a la menos 7. 10 a la menos 8, ya ustedes saben que ustedes la pueden dar en nanómetro, en angstrom o picómetro, y ahí se la están dando en angstrom. Pero esa longitud de onda y esa frecuencia equivale a una energía, ¿eh? Entonces ya ustedes saben, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, donde ese electrón ocupa, es el primer nivel de energía. Claro, si nosotros lo hacemos incidir, tenemos una energía al átomo de hidrógeno correspondiente, o sea, interactúa con una radiación que cae dentro del ultravioleta, una radiación de energía que equivale a esos 911,32 angstrom que va a pasar con ese electrón. Entonces ese electrón se va a ionizar, se va a perder. Entonces esa equivale a su energía de ionización. Entonces, siempre que tengamos una transición electrónica, yo les dije que lo tenían que investigar, donde el electrón va de un nivel de energía I, o sea, de 2, 3, 4, hasta un nivel de energía 1, o sea, es la transición electrónica, siempre ese N sub 1 es 1, entonces eso equivale a la serie de Lyman, en honor a ese científico que estudió esa serie espectral. Entonces, eso dentro de la región del espectro electromagnético equivale al ultravioleta. Pero si luego ustedes ven que el electrón cae de un nivel de energía 3, 4, 5 a un nivel de energía N1 igual a 2, ya eso no es la serie de Lyman, esa es la serie de Balmer. Y ahí esas transiciones electrónicas caen dentro de lo que es el visible. Entonces ellas dan color. Acuérdense que el visible es lo que nuestros ojos pueden percibir y ya presentan color, ¿ya? Líneas espectrales, el violeta, el rojo, el amarillo, el azul, etc. Y luego tenemos otra serie donde el electrón puede caer de un N I igual a 4, 5, 6 a el N3 o a un N4 o a un N5. Esas tres series se le llaman, no me acuerdo cuál es el orden, si la N3 es la su 1 igual a 5, cuando el electrón cae de un 6, nivel de energía 6, 7, 8, etcétera, a un 5 se le llama FUN.
Y no me acuerdo la otra, si cuando decae un N3 es la braque, ustedes lo investigaron, es la braque o la Paschen, ¿verdad? Estos son los nombres, Paschen o braque. No sé si cuando el electrón decae a un N, su 1 igual a 3 es la Paschen o la braque. Ya entonces eso no reviste mayor importancia, pero esas tres series caen dentro de la región del espectro electromagnético que es menos energética. Esas transiciones electrónicas caen dentro del infrarrojo. Entonces, eso es con respecto a las transiciones electrónicas. Ahí en los problemas vamos a ver uno que otro enfocado en este aspecto de lo que es las transiciones electrónicas. Ahora vamos a retomar lo que son las funciones de onda hidrogenoide. Hidrogenoide, porque acuérdense que solamente es para un solo electrón. Entonces ya ustedes saben que en toda, o sea, en las funciones de onda la podemos descomponer en una función de onda radial, R, ¿verdad? Que depende de R, y a su vez de N y L, de esos dos números cuánticos, y la función de onda angular que depende de los ángulos en términos de coordenadas esféricas de Z y Φ. Pero ya sabemos que es una parte, esa parte de la función de onda está en términos del número cuántico L y M sub L. Entonces, en la parte radial ustedes van a ver posteriormente que aparece es el número Z. Es el número Z, que es el número atómico del átomo, y aparece una constante en todas estas funciones de onda que se le llama el radio de Bohr. Es como si fuese la escala atómica, o sea, a nivel, vamos a ver que después se grafica en términos de este radio de Bohr, se dice que es una escala atómica, que equivale a 0,529 angstrom, es una constante. Entonces también, cuando nosotros veamos los átomos polielectrónicos, donde la medida de estas interacciones interelectrónicas y que solamente vamos a obtener una solución aproximada a través del método de aproximación orbital, esas interacciones interelectrónicas van a estar en base a Z efectiva, o sea, la carga nuclear efectiva. Ya ustedes saben qué es, donde ahí, claro, no es que se determinan con las reglas de Schleider, sino vamos a utilizar se utilizan otros mecanismos mecánico cuánticos para determinar cómo afectan, tenemos esos electrones más internos a lo que es la función de onda y solamente, claro, va a afectar lo que es la parte radial de la función de onda. La parte angular va a quedar completamente intacta. Entonces ahí vemos, pues, claro, yo les decía en forma simplificada que la función de onda se puede dar en términos de N, L y M sub L. N como el coeficiente, la letra L, ya ustedes saben, para L igual a 0, equivale a S, para L igual a 1, equivale a P, y para L igual a 2, equivale a al D, ¿verdad? Pero ahí hay un error, ahí en la última debería ser 1, no 2. 2, 2 no, 2 y 1, ahí hay un error. Y el M sub L que se colocaba como un subíndice. Pero ya si nos vamos a la función, a la forma matemática que tiene la función de onda radial y angular, serían estas. Que ustedes pueden observar. Ahí ya yo se los había dicho. En la parte radial aparece el número atómico Z y claro que eso se simplifica bastante porque para el átomo de hidrógeno es 1. Entonces, cuando ustedes vean Z, eso es 1. Y el A sub 0 también es una constante que ya ustedes saben que es el radio de Bohr. 0,523 angstrom. ¿Eh? Y ven que es una función exponencial. Entonces, E elevado, ahí entonces tenemos la R, ¿verdad? Esa distancia va variando en forma exponencial. Y ya ven que la parte angular tiene forma, es una función trigonométrica. Ya ustedes saben, pero, ojo, para una función de onda S que ven, la parte radial es la que varía, es variable. En cambio, la parte angular, la Y, es constante. Eso es una
particularidad de las funciones de onda S, o sea, de los orbitales S, que la parte radial es la que varía y la parte angular es constante. Todo lo opuesto ocurre con los orbitales o las funciones de onda P, donde la parte angular es la que va variando. Ven que ahí varía como una función coseno o seno, y la parte radial es constante. Luego se van a ver que también para dos funciones de onda, o sea, el P más 1 y el P menos 1, o sea, M sub L más 1 y M sub L menos 1, ven que ahí la parte angular tiene un menos I. ¿Te acuerdas? E igual a menos I. ¿Qué significa eso? Voy un momentito al baño y regreso. Entonces significa, acuérdense que cae dentro del dominio de los números complejos, ¿se acuerdan? Porque las funciones de onda pueden tener valores, vemos valores positivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les decía? Pero también pueden pueden ser cero, que ya entonces, cuando la función de onda se hace cero, decimos que es un nodo, una superficie nodal, que la vamos a retomar ahora. Pero puede caer dentro del dominio de los números complejos, que contienen una parte imaginaria. Pero ya ustedes saben que nosotros los químicos no nos manejamos tanto con estas funciones, con esta forma matemática de las funciones de onda, sino más bien con los orbitales. Nosotros nos interesa más, tener como una intuición, o sea, una forma de esos orbitales, que es la región que ocupan en el espacio los electrones. Pero no nos interesa tanto esto matemático. Entonces, por lo tanto, existen tenemos algoritmos trigonométricos que nos permiten desplazarnos de un plano imaginario a una parte real. Y estas son las relaciones matemáticas, que eso es un ejercicio matemático que no vamos a hacer aquí, pero esas serían las equivalencias, que nos permiten desplazarnos de un plano imaginario a un plano real, porque es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, haciendo esa transformación, nosotros tenemos a tener funciones de onda reales, ¿ya? Que caen dentro de números reales, y que eso nos permite, manejar más fácilmente y son más intuitivas estas funciones de onda. Entonces, claro, esos tres orbitales que representan tres funciones de onda van a reflejar la forma, la geometría y las propiedades de simetría, como nosotros vamos a explicar más adelante, el otro semestre. Eso va a ser el pan de cada día, las propiedades de simetría. ¿Cómo varía la simetría de esos tres orbitales cuando nosotros les apliquemos operaciones de simetría? Para determinar, pues, por ejemplo, cómo cambian cuando nosotros vamos por ejemplo, a la aplicación de los orbitales moleculares, ¿ya? Porque los orbitales se combinan linealmente de acuerdo a su simetría. Entonces, aquellos orbitales vemos que se comportan de forma simétrica igual, entonces son los orbitales que se van a combinar para formar los orbitales moleculares. Entonces eso lo vamos a ver inmediatamente. Ya el capítulo 5 a usted le queda de lectura en lo que son los parámetros atómicos, en donde ustedes van a ahondar ahí en el conocimiento de lo que es la electronegatividad,
lo que es el radio, que ya ustedes saben que hay diferentes tipos de radio, eso no es tan sencillo. También de la afinidad electrónica y la energía de ionización. Ya les queda ahí al final hay un taller para que lo hagan, pero ya no podemos quedarnos, o sea, ir a eso, sino vamos a pasar a las teorías de enlace, porque si no, no vamos ni a la mitad del contenido vamos a llegar. Entonces, en este caso, miren que ahí lo dice, cuando tenemos un orbital, ¿verdad? Un orbital que tiene una forma matemática y es solución de la ecuación de Schrödinger, podemos también que una combinación de dos funciones de onda, o sea, que representan ya, ustedes saben, cada uno de los tres orbitales P también van a ser solución de la ecuación de Schrödinger. Ese es un ejercicio matemático que ustedes pueden demostrar matemáticamente hablando, que no lo vamos a hacer, pero ustedes en el curso de la física química, o sea, la química física 3, lo podrían hacer. Y ya se los venía diciendo que estas funciones de onda hidrogenoide es lo que se conoce con el nombre de orbitales atómicos. Pero luego, comenzando la última presentación con respecto a esto de la mecánica cuántica, nosotros cuando decimos un electrón ocupa determinado orbital, no debería ser la frase, sino que ocupa un determinado estado orbital, definido por tres números cuánticos que son el n, el l y el m sub l. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a seguir. Entonces, se ven que aquí entonces la parte radial y la parte angular de las tres funciones de onda P, de los tres orbitales P, ya están en términos reales, ¿verdad? La más sencilla, ¿cuál sería, usted cree, de esas tres funciones de onda? ¿El 2pz, el 2p sub x o el 2p sub y? ¿Cuál es para ustedes la más sencilla? Acuérdense que la parte radial es constante, es la misma para los tres orbitales, ¿eh? La parte radial. ¿Cuál ustedes creen que serían la más sencilla de esas tres? La 2pz, ¿verdad? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Acuérdense que esto ustedes lo tienen hace rato. Si ustedes no leen y se las pasan, mira lo que pasó ayer, dice que en la chorrera, déjense de estar en fiesta y en cosas que no deben y pónganse a estudiar. Porque esto, el profesor, 2 horas se pasan rápido. Y yo creo que yo soy el único profesor que explico las cosas poco a poco. Los otros profesores van como el rayo y no les importa que ustedes entiendan. Entonces ustedes pónganse en las pilas y ya no podemos ir tan lentamente porque ustedes necesitan leer, ustedes. Entonces ya, porque esas son cosas que son obvias y no me las contestan. Entonces la función de onda que representa el 2pz es la más sencilla porque solamente depende del coseno de z. Ahí no tenemos ya sea ni el coseno ni el seno de phi. O sea, solamente depende del ángulo z. Entonces es la más sencilla de las tres. Entonces, vamos a ver el significado. Igual que nosotros mencionábamos anteriormente que la función de onda per se no tiene ningún significado físico, sino el cuadrado. ¿Se acuerdan de la interpretación de Born? Que es el cuadrado de la función de onda, que matemáticamente es una función de distribución de probabilidades, que es la que nos dice, vemos, que tan probable, o sea, es que encontremos el electrón en una determinada región, ¿verdad? En un determinado, en este caso, un elemento infinitesimal de volumen. Ya ustedes saben que la función de onda puede tomar, como les decía, valores positivos o negativos, 0, incluso los números imaginarios, como veíamos anteriormente, con respecto a 2 de las funciones de onda P. Pero lo que yo les decía, tenemos aquí la llamada, tenemos psi al cuadrado, que esta es la que tiene el significado físico, una función de distribución de probabilidades. Claro que para encontrar esa probabilidad,
entonces yo tengo que recurrir, tenemos a la integral, ¿verdad? A la integral en ese volumen del cuadrado de la función de onda, vemos que va a tomar un valor determinado dependiendo de las coordenadas x, y, z o dependiendo de las coordenadas polares, si la damos en términos de rz y phi. Entonces va a tomar un valor determinado en cada punto en el espacio, ¿verdad? Vemos, claro, en un elemento infinitesimal de volumen. Cuando eso lo igualamos a 1, o sea, claro, si lo estamos integrando en todo el volumen, todo en el espacio, eso debe ser igual a 100%, a 1. A 1. Cuando ustedes vean matemáticamente eso en química física, le van a decir ya en determinada punto, decir qué tan probable, qué probabilidad hay de encontrar el electrón. Pero ya ustedes saben que cuando nosotros igualamos eso a 1, esa integral en el elemento de la cuadrado de la función de onda, en el elemento infinitesimal de volumen de V, entonces eso es lo que es la condición de normalización. Cuando nosotros resolvemos esa integral, eso obtenemos un coeficiente numérico que a veces puede ser complejo y que no es más que la constante de normalización. ¿Se acuerdan? Entonces ya aquí estamos hablando, claro, de no de X, porque estamos hablando en las tres coordenadas. Está la probabilidad de encontrar el electrón. Entonces ya yo les dije resolver esta integral, entonces vamos a encontrar lo que es un coeficiente numérico, que a veces pueden ser un poco complicados, que no son más que las constantes de normalización. Entonces vamos ahora a un poquito a ver cómo se comportan las funciones de onda tipo S, ¿verdad? Una función de onda tipo S es la que tenemos ahí, la más sencilla, que es la del orbital 1s. Ahí acuérdense que z es igual a 1. Entonces nosotros vamos ahora a representar, tenemos esa función de onda del orbital 1s, esa función de onda de ese orbital 1s al cuadrado y lo que es la función de, la función de distribución de probabilidades radial, que no es más que el producto de 4πr al cuadrado, lo que representa, tenemos una corona esférica. Ahora lo vamos a ver de dónde obtiene, de dónde se obtiene esa corona esférica. Entonces, por la función de onda al cuadrado. Entonces, ellas se comportan de la siguiente manera. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo se comporta? Acuérdense que ahí estamos representando tres variables, por así decirlo. La función de onda al cuadrado y la función, acuérdense que la función de onda al cuadrado es una función de distribución de probabilidades. Y la función de onda, el producto de la función de onda al cuadrado por 4πr al cuadrado es lo que se conoce como la función de distribución radial o función de distribución de probabilidades radial. Entonces, la línea, que es la línea completamente continua, esa es la función de onda. ¿Cómo se comporta esa función de onda? ¿Cómo se comporta? Tiene un máximo, ¿verdad? Ella presenta un máximo en el origen, o sea, cuando R. Acuérdense que R se está dando ahí en las unidades del radios de Bohr. O sea, ¿se acuerdan? Esa A sub 0. O sea, 1 A sub 0, 2 A sub 0, 3 A sub 0. Es como si fuera una escala atómica, o sea, una escala atómica en términos de esa constante que es el radio de Bohr. Entonces ven que ella parte en el origen, o sea, en el núcleo, ella alcanza un máximo. Y luego, claro, ya ustedes saben que matemáticamente ella va a ir, tenemos variando exponencialmente, ¿ya? A medida que R aumenta, siéndose cada vez menor. O sea que la probabilidad de encontrar al electrón más cerca es más probable que encontramos, en términos medios, el electrón más cerca del núcleo, en este caso de un orbital 1s, que lejos del núcleo. O sea, mientras más nos alejemos de ese núcleo, la probabilidad de encontrar el electrón disminuye. ¿Lo ven?
jóvenes. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Mm? Sí, profesor. Profe, Sí, los veo bien, que están como, no los veo participativos. Tienen que leer y porque son cosas que ustedes tienen que ver el gráfico. O sea, el gráfico es para analizarlo, no es para que, no se lo pueden aprender de memoria. Es lo que ven ahí, no sé. Luego ven que la función de distribución de probabilidades, que es la psi al cuadrado, que sería los puntitos, la línea que va con puntito, vemos que tiene el mismo comportamiento que la función de onda. Claro que entonces tiene otros valores, pero tiene el mismo comportamiento. Alcanza un máximo en el origen y luego va variando asintóticamente hasta, claro, aproximarse a cero, pero no llega a ser cero. Ahí, claro que está un poquito, ella no llega a ser cero, sino que va tocando asintóticamente lo que es el eje de la X, donde estamos representando la distancia R. ¿Y qué pasa con la función de distribución radial? Esa 4πr al cuadrado por psi al cuadrado. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en ese caso? Que tiene el máximo cuando es en 1, ya no en el origen. Tiene un máximo, o sea, ahí hay una distancia preferencial donde vamos a encontrar que la probabilidad se hace máxima. Todo eso lo dice en la diapositiva, la lectura, pero como yo ya me he dado cuenta que ustedes no están leyendo nada, porque si estuviesen leyendo, es lo mismo que están en la misma explicación. Yo no sé qué usted quiere. ¿Te quieren pasar un curso sin leer? No, eso no se puede hacer. Están en la universidad y la universidad no es obligatoria. Te están ahí porque quieren estudiar química. ¿Es que quieren ser químicos de mentira? ¿Mm? Entonces tienen que estudiar. La química no es fácil. Si quieren estudiar química, tienen que leer, tienen gustarle la materia. Y la inorgánica, yo creo que de la química es la que más es como la más, inclusive cuando ustedes van a ser profesores de química, es la que más se acerca a los contenidos. Ustedes cuando van a dar en la secundaria, porque muchos quedan como profesores de la secundaria, la que más les sirve para que ustedes sean buen profesor es la química inorgánica. La bioquímica no les sirve casi de nada. La química física tampoco, porque se van más a una matemática, y la orgánica ni tampoco, porque química orgánica lo dan a algunos colegios el último bimestre en sexto año. Y claro, la química orgánica no presenta mayores dificultades, bastante sencilla, la química del carbono, pero bueno, ustedes tienen que leer para que vean. Entonces, a una distancia, entonces ella se hace cero. ¿Por qué se hace cero en el núcleo esa función de distribución radial? ¿Por qué se hace cero? Porque acuérdense que matemáticamente hablando, claro, ustedes se dirán, si la función de onda solita, tienen que hacerse preguntas ustedes y ustedes mismos, de acuerdo a la lectura, irse contestando, que todo tenga una lógica. Si la función de onda solita, o sea, la función de onda al cuadrado se hacía, tenía un máximo en el origen, o sea, cuando R es cero, ¿por qué cuando está multiplicada por 4πr al cuadrado se hace cero en el origen? Porque el radio es igual a 0 y 0 por un valor siempre daría 0. Exacto, pero véanlo así, lo vamos a ver ahora, porque claro, ese 4πr al cuadrado, ¿cuál es el volumen de una esfera? Ustedes son, ¿verdad? No, Alex. Alejo. Sí, profesor. Es que usted se parece mucho, pero ya. Sí, Alejo dio con pero bueno, es porque R, claro, en el origen es 0. Pero claro, eso representa lo que es el volumen, porque luego vamos a ver que las probabilidades de P siempre tenemos que hallarlo en un DR, ¿verdad? O
¿Está? Vamos, el volumen. Cuando nosotros diferenciamos el volumen de una esfera, ¿cuál es el volumen matemáticamente de una esfera? How? 4/3 pi r al cubo, si no me equivoco. Si usted diferencia esa expresión con respecto a un dr, ¿qué le va a dar? 0 porque no hay volumen, o sea, No, diferéncielo. Cuando usted tiene 4pi es una constante. Si usted diferencia, tenemos r al cuadrado, ¿cuánto le da? usted se refiere a derivar la fórmula del volumen. Sí, exactamente. ¿Cuánto le da? Perdón, él el volumen, no r al cuadrado es el resultado, sí. Diferencie el 4/3 pi r al cubo. Saque la derivada. 4 pi r al cuadrado, profesor. Claro, explíquelo de dónde sale, porque muchos, ustedes están en eso en matemática, pero acuérdense que en la inorgánica aplican todas las matemáticas que ustedes ven. Entonces ya les dije que dejen de estar olvidando las matemáticas. Explíquelo, ¿su nombre cuál es? Chon. Manuela Chon, llegó tarde, ¿ah? Sí. Sí, explíquelo cómo tiene ese 4 pi r al cuadrado diferenciando el 4/3 pi r al cubo. Aplicando las leyes de la derivada, lo que nos... O sea, claro, el 3, que es el exponente, pasa como coeficiente. Entonces, simplifico, como está 4/3 por 3, se simplifica el 3 con el 3 y al 3 le resto 1, ¿verdad? Y 3 menos 1 es 2. Ese es derivar, ¿verdad? Con respecto, es una derivada sencilla. Fíjense que las derivadas pueden ser muy sencillas o muy complicadas. Inclusive a veces tenemos que ver la fórmula de cómo se derivan, por ejemplo, funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, y claro, eso, esa corona, ahí vamos, eso tiene, geométricamente hablando, equivale a una corona esférica. Vemos que tiene un espesor de R. Siempre esa corona esférica va a estar centrado a un radio R, pero la misma corona tiene un espesor. Ese espesor está dado por un dr. Y claro, eso es lo que yo integro cuando quiero encontrar esa probabilidad. Pero a medida que me voy, como decía Howe, acercando al núcleo, esa R se hace cada vez menor. Se hace hasta que se hace 0 cuando R es igual a 0 y por lo tanto ahí, a una distancia R, esa función de distribución de probabilidad radial alcanza el valor de 0. Eso es lo que ustedes tenían que explicar. Y eso todo está explicado en el cosa. Y mira, todo esto que está ahí es lo que yo he dicho, ¿verdad? Claro, a medida que yo me voy distanciando del núcleo, la probabilidad de encontrar el electrón se hace cada vez menor. Y claro, eso, claro, ese comportamiento tiene una explicación en términos electrostáticos. Claro, porque la fuerza de atracción coulombica tenemos respecto de ese núcleo se va haciendo cada vez menor a medida que aumenta la distancia. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, claro, alcanza un valor, tanto la función de onda como la función de onda al cuadrado alcanza, siempre va a ser positiva. Para el caso de un orbital 1s, no hay nodos. ¿Se acuerdan qué eran los nodos? ¿Se acuerdan qué eran los nodos? Los nodos eran ese valor de R donde la función de onda cambia de signo, pasa a ser positiva a negativa o viceversa, es decir que ahí a ese valor de R es 0 y claro cambia de signo. Entonces la función de onda al cuadrado tiene el mismo comportamiento matemático. Entonces es lo que yo le decía, cómo salía, cómo se obtenía esa función de distribución radial
que es 4, que sería diferenciando la expresión de volumen. Y claro, eso tenemos en términos geométricos la forma, tenemos de una corona esférica centrada en un radio R sub 0 y de espesor de R. Entonces tiene el mismo comportamiento, sí al cuadrado que sí, pero la función de distribución radial no, ella se hace 0 en el origen, luego va a ir aumentando, alcanzando una probabilidad máxima, una distancia preferencial, que en el caso de un orbital 1s, ¿a qué equivalía esa distancia? Al llamado radio de Bohr, a 1a sub 0, que tiene ese valor, ya ustedes saben, de 0,53, o sea, 0,529 angstrom. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nombre de corona. Bueno, corona, acuérdense que geométricamente hablando es una corona, sí, que es como es una esfera, pero se le llama corona. Corona, acuérdense, busquen el diccionario. Una corona es como si fuera, ven la corona de un, que utiliza la realeza, fue una corona, geométricamente hablando. Acuérdense que en términos tridimensionales, acuérdense que esto, a veces nosotros hacemos representación que pareciera que fuera en una sola coordenada, pero no. Estos orbitales tienen forma tridimensional, esférica. Entonces, claro, la corona es geométricamente hablando. O sea, usted le representa como, es como una región del espacio delimitada como dos curvas. No sé si me entienda. Dos curvas, pero claro, eso es una corona esférica. O sea, que eso no está en dos dimensiones, pero es como una región delimitada por dos circunferencias. Véalo así, por dos circunferencias, y que eso tiene un espesor, claro. La distancia entre una circunferencia y la otra es lo que es el dr. O sea, es igual a un dr, diferencia entre dos radios, entre dos r. ¿Lo vio? Sí, creo que ahora sí. Ajá, gracias. Sí, pero claro, usted no sé, eso no es bidimensional, eso es tridimensional, es una corona, pero esférica. O sea que eso está en 3 coordenadas en el espacio. Pero es como si fueran dos circunferencias y la región delimitada entre esas dos circunferencias es lo que es una corona. Es una corona. Pero ya ustedes saben, las coronas, las que usan la realeza, bueno, es como que se pone en la cabeza y ustedes ven que tiene una altura, o sea, lo que pega a la cabeza y lo que pega arriba, pero la misma corona, ¿verdad? Tiene un espesor. Entonces, véalo de esa forma. Entonces, ya sabemos que representar, o sea, acuérdense que aquí estamos hablando de n, l y m sub l. Entonces, hablando de 3 variables en el espacio es difícil. Por lo tanto, estos orbitales, claro, esos orbitales están representados por esas 3 variables. O sea, bueno, no tanto de los números cuánticos n, l, sino de r, z y phi, ¿se acuerdan? En términos de las coordenadas esféricas o polares son esas 3. O sea, ya no es x, y, z de 3 coordenadas en el sistema de coordenadas cartesianas, sino el radio vector r, el z y el phi. Y todo, representar esas 3 coordenadas en el espacio, esas 3 variables, es difícil. Entonces, los orbitales, por lo general, se representan a través de las llamadas superficies de nivel. Entonces, esa superficie de nivel es el conjunto de todos aquellos puntos que tienen el mismo valor de la función de onda que representa. O sea, en todos los puntos dados por esa superficie, vamos a encontrar el mismo valor de la función de onda. Claro, esas superficies de nivel, cuando ellas se intersectan un plano, que generalmente es el plano XY, entonces ahí obtenemos las llamadas curvas de nivel, que son como si fueran circunferencias que están centradas con respecto al núcleo. Ya ustedes saben que el núcleo representa la distancia 0.
Entonces ahí, claro, nosotros la representamos a través de una cierta probabilidad. O sea, eso se hace con programas computacionales. O sea, vamos a encontrar una curva de nivel que es una circunferencia cuando usted la dibujen, pero en realidad eso es una esfera. Es una esfera. Entonces, una circunferencia. Dentro de esa circunferencia, entonces nosotros vamos a encontrar que la probabilidad de encontrar el electrón puede ser del 85 o del 90%. O sea, eso dependiendo de la probabilidad que yo estoy imponiendo. Así como en estadística, ¿se acuerdan en estadística? Que ustedes dicen, bueno, la confiabilidad la estoy dando con un 85 por así mismo acá. Nosotros estamos diciendo que dentro de esa superficie, ¿verdad? Acuérdense que se le llaman curva de nivel porque en realidad estamos dando la superficie de nivel intersectada con un plano. Con un plano que sería, acuérdense, estamos hablando de un espacio tridimensional. Entonces, dentro de ese espacio, nosotros tenemos una determinada probabilidad de encontrar al electrón. Y son así, mire, así es como la tenemos. Ya vemos X y Y es la intersección de esa curva, ¿verdad? De esa curva de nivel con respecto a ese plano. Claro, sería en la coordenada Z, ¿verdad? La superficie, vemos la circunferencia en la coordenada Z que está intersectando, tenemos ese plano XY. Entonces ahora vamos a comparar tres funciones de onda que todas son de tipo S, 1S, 2S, 3S. Ya ustedes saben que nosotros habíamos hablado que el número de nodos en una función de onda, claro, la fórmula en realidad sería N menos L, ¿vea? Menos 1. Pero ya sabemos como L es 0 para un orbital S, para determinar el número de nodos en un orbital S es igual a N menos 1. ¿No es así? Porque sería N menos L menos 1. Pero como L aquí vale 0, sería N menos 1. Entonces ya ustedes se van a encontrar, mira, también ya aquí no le están diciendo que son nodos per se, sino serían superficies nodales. Superficies nodales que en realidad, claro, aquí las superficies nodales, como lo vamos a ver más adelante con los orbitales de tipo P, también vamos a encontrar, pero no la parte radial, sino la parte angular. Vamos a ver los planos donde vamos a encontrar que la probabilidad de encontrar el electrón es de 0. Por ejemplo, en un orbital P sub Z, P sub X, P sub Y, ustedes ven que nosotros lo representamos con dos lóbulos con un puntito. ¿Se acuerdan? El puntito que une los dos lóbulos. El plano nodal ahí, que sería tanto la parte radial como la parte angular, nosotros le podemos asociar nodos. Ya ustedes saben que la parte radial en una función de onda tipo P es constante. Entonces, vemos ahí que ese plano nodal, si estamos hablando del orbital PZ, el plano nodal es el XY. Y en ese plano vamos a encontrar que la probabilidad de encontrar el electrón es de 0. Y en ese plano también cambia la función de onda. Porque acuérdense que por encima de ese plano la función de onda se hace positiva y por debajo se hace negativa, que es el signo de la función de onda. Entonces, cuando nosotros veamos en el enlace químico los signos o lo podemos hacer de manera sombreada. Vemos que cuando lo sombreamos el lóbulo, eso representa el signo negativo, la parte negativa de la función de onda. Y cuando lo dejamos en blanco, eso representa el signo positivo de la función de onda. Entonces, claro, vamos a encontrar que el orbital 3S presenta dos superficies nodales. El orbital 2S va a presentar 1 y el orbital 1S sabemos que no va a presentar ninguna superficie nodal. ¿No es así? A diferencia, ya cuando hablamos de los orbitales P es distinto porque ya para un orbital tipo P, L vale 1. Por lo tanto, se va a reducir todo en una unidad. Ya no va a ser N-1, sino ¿cuánto? N-2. ¿No es así? Para determinar los nodos.
Y también acuérdense que en los orbitales tipo S, ¿cómo se calcula el número de máximo que va a presentar la función de distribución radial? ¿A qué es igual? El número de máximo que va a presentar la función de distribución radial. Vemos que el número de nodos se determina con esa formulita, n-1, superficies nodales. Pero el número de máximo que presenta la función de distribución radial, ¿a qué sería igual para un orbital S? Al nivel de energía 1, profesor. No, es igual a n. ¿No se acuerdan? A n. Es igual a n, ¿verdad? El coeficiente, o sea, el nivel de energía que tenga el orbital, o sea, la función de onda, me va a decir cuántos máximos. O sea, por eso se dice que mientras más máximos tenga, entonces más penetrante. Eso lo vamos a ver. De los 3 orbitales S, ¿ustedes saben por qué les pasa esto? Porque ustedes no leen. Entonces, es un tema que les cuesta, que es difícil. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Leerlo. Leerlo y hacerse. Yo le estoy facilitando el material, todo. Entonces, sobre esto es que estamos discutiendo. Pero si ustedes no leen, ustedes no tienen un punto de apoyo. No pueden participar porque están como, es al momento de la clase, es que esperan que todo el profesor lo haga. No, y el profesor no tiene que hacer todo, uno tiene que ser responsable con su aprendizaje. Entonces sería, claro, el 3S va a presentar 3 máximos, ¿verdad? La función de distribución radial, el 2S2 y el 1S1. Ya vimos que el 1S no presenta ninguna superficie nodal. El 2S, ¿cuánto va a presentar? 1, una superficie nodal. Y el 3S, ¿cuánto? 2. Entonces lo vamos a ver aquí. Claro, el cuadrado de la función de onda, ya yo les había dicho, tenemos que eso no afecta la función de probabilidad porque cuando elevamos al cuadrado, el signo negativo se hace, menos por menos se hace más. Pero eso sí es importante cuando veamos el enlace químico, como yo les decía, el signo de la función de onda. Por ejemplo, ese es con respecto a los orbitales P, ¿verdad? Porque ya en los orbitales S tienen otro tipo de simetría, una simetría esférica. Es una simetría esférica, pero también tenemos combinaciones enlazantes y antienlazantes, es decir, si ellas están combinándose a través del mismo signo o a través de signos distintos. Eso lo vamos a ver en el enlace químico. Entonces, el número de máximos relativos que presenta ese 4πr al cuadrado por la función de onda al cuadrado en los orbitales S es igual a n. Y eso es muy importante, ya yo les decía, cuando veamos los átomos polielectrónicos, porque determina las propiedades, por ejemplo, de ese átomo. O sea, repercute en su energía, es lo que es la penetración. Mientras más máximo presenta ese orbital, se dice que es más penetrante, más penetrante. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿verdad? El gráfico donde estamos graficando los 3 orbitales 1S, el 2S y el 3S. Esta es la función de onda, solamente la función de onda. La línea continua es el orbital 1S. La línea con puntitos es el 2S. Y la línea donde combinamos el punto y la línea es el 3S. Vayan analizando eso para que alguien me lo diga. Entonces, ¿qué pasa con el orbital 1S? Ana Escobar, es más probable
que se encuentre un electrón en la capa, perdón, en el 1s que en las otras dos. Sí, no, eso no, aquí no queremos, mire, eso es cuando veamos lo que es la función de distribución de probabilidad radial. Acá no, acá estamos representando solo la función de onda. Entonces ahí ve claramente que el orbital 1s no presenta valores negativos, solamente presenta valores positivos. ¿Lo ves? La línea esa continua solamente tiene valores por encima de cero. Ya ustedes saben que varía exponencialmente. Ahí pareciera que tocara el cero, pero claro, ahí no es que llegue a ser cero. Y luego la que es de línea, la línea, o sea, con puntito, o sea, el gráfico, eso nos dice cuántos valores, cuántos nodos tiene uno que está entre 0 y 5, donde la función de onda pasa de positiva a negativa. Pero claro, ese valor de R ya se hace 0. Inmediatamente ahí cambia de signo también. O sea que las dos cosas se cumplen. Y luego para el 3S representa dos nodos, uno entre 0 y 5, muy próximo al nodo que presenta el 2S, y el otro nodo se encuentra entre 5 y 10. ¿Lo ven? Entre 5 y 10, en el primer nodo, claro, pasa de positivo a negativo, pero en el segundo nodo, que a una distancia entre 5 y 10, a sub 0, o sea, radios de Bohr, ahí pasa de negativo a positivo, la función de onda. Porque la función de onda, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué valores puede tomar una función de onda? Todo eso, así va a ser el examen. El examen no va a ser que yo les voy a preguntar textualmente lo que aparece en una diapositiva o lo que aparece en el libro. Van a ser preguntas que lo van a poner a pensar. Ahí yo me voy a dar cuenta quién ha estudiado. No es que yo le voy a poner textualmente, y también eso les perjudica porque hay personas, estudiantes, que no estudian nada durante toda la semana. No. El día del examen, entonces ellos creen que por tener todo el material y comienzan y se les va pasando el tiempo. ¿Qué pasa? No entregan ese examen a tiempo, lo entregan incompleto, no entregan los problemas de desarrollo, por eso tuve problemas. ¿Por qué? Porque no se han organizado, no han estudiado, entonces ese día comienzan a buscar. No, nada de eso es el consejo que le doy. El que quiere seguir el consejo, que lo siga. Entonces ustedes tienen que ponerse a estudiar desde ahora. Y el día del examen, fácilmente ustedes hacen su examen. Van viendo, mira, esto es así, pero no es ese día que tienen que. Por eso es el problema de la educación virtual. Que muchos profesores no están involucrados, ni los estudiantes, porque creen que es un relajo esto. Entonces, por eso es algo que puede ser factible, pero que sea responsabilidad tanto del docente como de los estudiantes, de dar las clases, explicarla y que el estudiante estudie. Si estamos conversando aquí, igual que en un salón de clase, no se le está presentando una diapositiva y punto, y ya no hagan ni preguntas, no. Se le está. Entonces, ¿vio la diferencia, Escobar, Ana? Sí, la pude observar. Y lo que aquí yo quería que me dijeran solamente qué valores tomaba la función de onda. Porque ya se acuerda que yo les decía que además de valores positivos y negativos de 0, la función de onda, ¿cómo puede ser? Tener números imaginarios. Claro, caer dentro de los números complejos. Y acuérdense, por ejemplo, cuando vean electroquímica en cuarto año, van a ver integrales que están en el campo imaginario. Por ejemplo, cuando estudian la electroquímica, en esas ecuaciones diferenciales de difusión. Entonces van a ver, no me acuerdo el nombre de esas integrales, van a ver que eso cae dentro y tienen que hacer ahí una transformación. Esa se llama la integral de Laplace. La integral de Laplace que la aplican en electroquímica. Entonces, es una integral que cae en el plano imaginario. Por eso que ustedes estudian la matemática
los números imaginarios, porque en la naturaleza eso es una constante, los números imaginarios. Pero inclusive ya ustedes saben cuánto equivale a la menos i. ¿La i a cuánto equivale cuando estudiaron eso en trigonometría? ¿A cuánto equivale esa letra i? A la raíz cuadrada de menos 1. Y si usted eleva menos 1, la raíz cuadrada de menos 1, ¿cuánto es? 1. Exacto, ya se hace, ¿ves? Que pasa a ser positiva. Todo eso lo estudian en matemáticas porque esa matemática, y en el bachiller de ciencia, eso no lo estudian la gente de comercio, porque luego eso ustedes es una constante en sus cursos de química, y que también muchas personas se hacen una idea errónea de la química. Dice que la química es muy teórica, muy, ¿cómo dicen? Memorística. Porque ¿qué le han transmitido muchos profesores a estudiantes? Que la química es aprenderse la tabla periódica de memoria. Imagínense. Eso no es química. Si la química es igual de matemática y práctica de la física, igual cuando nos vamos la química es física. Entonces, estamos enseñando mal la química. Entonces, toda la matemática la estudian por algo. O sea, la matemática en un bachiller en ciencias es más compleja que la de un bachiller en comercio, un bachiller en letras, por la naturaleza de lo que van a estudiar posteriormente, que es la ciencia, las ciencias naturales y exactas, como la química, la física, la biología. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a seguir. Entonces, claro, ahí les dicen que la probabilidad de encontrar un electrón cerca del núcleo es mayor que en el caso del orbital 1s, que en el caso del 2s y el 3s. Ya lo veíamos, ¿verdad? Pero claro, eso no nos quiere decir que que exista una cierta probabilidad que el electrón 2s se encuentre más cerca en un instante, ¿verdad? En el tiempo que el electrón en un orbital 1s, y así también que un orbital 3s, la probabilidad sea mayor que un 2s y que un 1s. Eso es por el número de máximo, porque acuérdense que aquí en la química se aplica una estadística, una probabilidad, ¿verdad? Se habla en términos probabilísticos, pero luego ustedes van a estudiar en la química física que esa estadística se le llama mecánica estadística y que está regida por un cálculo, unas matemáticas que ustedes van a ver. Entonces, claro, el orbital 1s se encuentra más próximo al núcleo, ¿verdad? El 2s más próximo, o sea, el 1s que el 2s, y el 2s más próximo al 3s, o sea, el electrón, claro. Pero existe una cierta probabilidad de que en un instante determinado el 3s, en términos probabilísticos, esté más próximo al núcleo que el 2s, que un electrón en orbital 2s y que un orbital 1s. Eso es por el número de máximo relativo que presenta la función de distribución radial. Entonces, esto es muy importante cuando veamos los átomos polielectrónicos, porque eso determina lo que es el carácter penetrante. Es decir, claro, eso va a determinar la energía. Mientras más penetrante es un orbital, entonces es más energético. Entonces, ahora sí tenemos lo que estaba diciéndonos Escobar. O sea, y ya les dije que no hable de capa, sino de nivel. O sea, si nosotros, ahí estamos representando ahora la función de distribución radial para los tres orbitales, el 1s, el 2s y el 3s. Y ahí tenemos claro que el orbital 1s, claro, estadísticamente hablando, en términos medios, está más próximo al núcleo. Ven que el máximo que está más apegado al cero. Pero ¿qué pasa? Solamente el 1s presenta ese máximo, pero el 2s, ¿cuánto máximo presenta? Dos. Tiene dos máximos. 2, que sería la rayita, la línea que es con el puntito, ¿va? Presenta 2 máximos. Entonces eso nos dice que, claro, por tener un mayor número de máximos, esa función de probabilidad radial nos dice que en un cierto instante en el tiempo puede ser que ese electrón se encuentre más próximo al núcleo
que en el caso de un electrón en un orbital 1s. ¿Y cuántos máximos presenta el 3s? 3. 3, entonces también lo mismo. Eso, claro, nos quiere decir que en un instante en el tiempo, también ese electrón en un orbital en un 3s puede estar más próximo al núcleo que en el caso de un electrón, ya sea en un orbital 2s o 1s. Eso es por el número de máximo. Ahora vamos a pasar a las otras funciones. Para terminar ya esta presentación, vamos a pasar a las funciones de onda tipo P. ¿Qué habíamos dicho de las funciones de onda tipo P? Que la parte radial era constante, es todo lo opuesto a las funciones de onda tipo S. La parte acá radial es constante y la parte angular es la que varía, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la más sencilla de esas tres funciones de onda P, que es el orbital PZ, donde m sub L es igual a 0. Ahí tenemos, porque la parte angular, que es la variable, solamente depende del coseno del ángulo Z. Entonces, acá también, cuando representamos esas tres variables, o tres variables, que es la función de onda, el cuadrado de la función de onda y el cuadrado de la función de onda por 4πr al cuadrado, que ya ustedes saben que esa es la función de distribución radial, va a tener un comportamiento distinto. ¿Qué va a pasar? A diferencia de las funciones de onda S, ¿qué va a pasar a la distancia 0? Lo vamos a ver mejor aquí. ¿Qué va a pasar con la función de onda? Ya sea la psi al cuadrado, en este caso de un orbital P. ¿Qué va a pasar? Que en el caso de la S alcanzaba un máximo. ¿Se acuerdan? Aquí, ¿qué va a pasar? Se hace 0. O sea, es todo lo opuesto a un orbital S, donde el máximo se encontraba a R igual a 0. Acá no. Hay la probabilidad de encontrar un electrón en el núcleo, o sea, cerca del núcleo para un orbital P, se hace 0. Entonces va aumentando a medida que R aumenta, alcanzando un máximo, y luego va disminuyendo. Tenemos en forma exponencial. Tenemos que el comportamiento es igual para las tres. O sea, la función de onda al cuadrado, y 4πr al cuadrado por la función de onda al cuadrado. Tienen el mismo comportamiento. Entonces, eso es lo que le está diciendo acá en el contenido. Y claro, el número, ¿qué pasa acá? Yo les decía, el número de nodos acá va a ser igual a n-2, porque yo les había dicho que la fórmula realmente, ¿cuál era? n menos L menos 1. Pero como en el caso del orbital S, L vale 0, entonces ahí es n menos 1. Pero acá, como L vale 1, entonces n menos 1 menos 1, menos 1 y menos 1 es menos 2. Entonces, claro, va a presentar menos nodo una función de onda tipo P. Y en el caso del número de máximos relativos que presenta, la función de distribución radial ya no va a ser igual a n, sino n menos 1. Entonces, acá igual, claro, siempre un orbital con mayor valor de n va a presentar mayor máximo. Entonces, claro, siempre en el caso, por ejemplo, el 2p es más probable que mientras más cercanos al núcleo estemos, mayor será la probabilidad de encontrar el electrón, que en el caso de un orbital 3p. Pero por el mayor número de máximos que presenta la función de onda 3p con respecto al 2p, en un instante en el tiempo puede ser que esté más cerca al núcleo. El mismo comportamiento. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, en el caso de la función de onda 2p, ahí tenemos la función de onda sola, ¿verdad? Sola del 2p y el 3p. Entonces, ¿cuántos nodos presenta la 2p? ¿Cuántos nodos?
Es la línea que es continua de color negro. ¿Cuántos máximos? Perdón, ¿cuántos nodos presenta? Ninguno. Presenta un máximo. ¿Ya? Presenta un máximo. Acuérdense que ella se hace 0 en el origen, va aumentando, alcanzando un máximo y luego disminuye. Pero vemos que no contiene ningún nodo. Siempre es positiva esa función de onda 2P. En cambio, la 3P, que es la línea con la rayita, ¿cuántos nodos presenta? Presenta un nodo. Un nodo, exacto. Entre 5 y 10, ¿lo ven? Ahí alcanza un nodo. Y luego ahí se está representando la función de distribución de probabilidad radial, que es el puntito para el 2P. Entonces, ¿cuántos máximos presenta ahí? Máximos relativos a esa función. Presenta 1. 1, ahí lo ven clarito, presenta un solo máximo, pero en el caso de la función de distribución radial para un 3P, que sería el puntito y la línea, presenta ¿cuántos máximos? 2. 2. Entonces, claro, eso nos dice que es más penetrante un orbital 3P que un 2P. Y yo puedo tener un orbital 1P. ¿Puedo tener un orbital 1P? ¿Puedo tener un orbital 1P? No, porque acuérdense que en el nivel de energía 1 solamente existe el orbital S, el subnivel S. Así que a partir de 2 es que encontramos los orbitales de tipo P. Entonces, claro, si representamos, claro, nosotros tenemos que la parte radial tenemos de una función de onda tipo P es constante. Entonces nosotros podemos, vemos, representar todos esos puntos que tienen la misma, en este caso la misma parte radial, el mismo valor de R y el mismo valor de Z, vemos, centradas con respecto al eje. Estamos hablando de si es el orbital PZ con respecto al eje Z, porque acuérdense que solamente depende de R y Z, no así el orbital 2P sub X y el 2P sub Y, que también van a depender de phi, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a encontrar una circunferencia, ¿verdad? Cuyo, vemos, centrada con respecto a esa coordenada que sería la Z. Y ya ustedes saben que todos esos puntos van a representar el mismo valor de la función de onda. Así como veíamos cuando veíamos las curvas de nivel, ¿se acuerdan? Y claro, nosotros nos vamos a ver que dependiendo del ángulo Z, ella puede tomar un valor máximo positivo o un valor máximo negativo. ¿Cuáles serían esos valores correspondientes a Z? Los ángulos, pues, en un orbital 2PZ. ¿Cuáles serían los valores de esos ángulos? Donde ella alcanza un valor máximo en el positivo y un valor máximo negativo. Estamos hablando aquí de la parte angular. ¿Cuánto es el coseno de 0? Sería de menos 1 a 1. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. 1. ¿Y cuál es el coseno de 180? 0. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? A esos ángulos, entonces, de 0 y 180, entonces la función de onda del orbital 2PZ alcanza esos máximos. Y a un ángulo de 90 grados, ¿a cuánto equivale ese ángulo, ese coseno de 90? Coseno de Z cuando vale 90. 0. Es 0. Y es ahí, acuérdense que es ahí donde pasa el llamado plano nodal, ¿verdad? El plano nodal que tiene esa función de onda angular. Porque acuérdense que si nosotros tenemos la coordenada Z,
como en el papel, en su hoja de papel, tenemos la coordenada Z y dibujan el orbital 2pz acostado sobre el eje Z, pero por delante de la hoja de papel, por detrás, entonces tenemos el plano XY. No es así, la X si la está fuera del plano y la Y está también sobre la hoja de papel, junto con la coordenada Z. Entonces, en ese plano XY, la función de onda se hace 0, que coincide con ese ángulo que es de 90 grados. Entonces, claro, esos orbitales tienen simetría cilíndrica, ¿eh? Alrededor de esos ejes. X y Y y Z tienen el mismo comportamiento. Claro que las matemáticas ahí va a ser un poco más compleja, porque van a depender tanto de Z como de phi. Y ya le decíamos de los valores extremos que van a tener ese 2pz en el sentido negativo y en el sentido positivo. Y vamos a tener el mismo comportamiento análogo para los orbitales 2p sub x y 2p sub y. Entonces hablábamos ahí de los planos nodales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el caso del orbital 2pz es pi entre 2, o sea, 90 grados. Acuérdense que pi ahí equivale a 180. Entonces tenemos un plano nodal angular, que es característico de estas funciones de onda. Claro, si estamos hablando del 2p sub y, el plano entonces sería el xz. Y si estamos hablando del 2p sub x, el plano sería el yz. Va cambiando, ¿verdad? Porque si es el 2p sub y, acuérdense que la parte angular acuérdense que estos orbitales tienen orientaciones, o sea, los orbitales están orientados, o sea, la probabilidad electrónica está orientada y distribuida en dirección preferencial en el espacio. O sea, acuérdense las circunferencias que van a estar centradas en torno ya sea a la coordenada Z, la coordenada X y la coordenada Y. A diferencia de los orbitales tipo S que tienen simetría, ¿eh?, esférica con respecto al núcleo. Y ahí entonces, ¿cómo lo representamos? ¿Va? Representamos igual estos orbitales de forma muy intuitiva, se representan con estos dos lóbulos. Estos dos lóbulos unidos a través de un punto que sería el llamado superficie nodal. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo tenía una pregunta acerca de cuando puso las gráficas de los orbitales P. Sí. Vamos a ponerla otra vez para que lo vea la... De los orbitales P. ¿Esta? Sí, correcto. Sí, esa. Sí, dígame. Sí, tenía la pregunta porque en los primeros, en el 2P y en el 3P, el 2P no posee nodo, pero el 3P sí posee un nodo, que es lo que dice la teoría de n-2. Pero entonces, cuando es r cuadrado, 3P no posee ningún nodo. ¿Por qué se da esa situación? No, acuérdense que el 3P, acuérdense que es n-2. El 3P posee un nodo y es el 2P que no posee nodo, así como el 1S. Acá estamos hablando de dos cosas. Uno es el número de nodos que presenta la función de onda sola, o sea, la psi. Pero cuando tenemos la 4πr al cuadrado por la psi al cuadrado, esa es la función de distribución radial, que es la que va a presentar los máximos relativos, que nos va a decir qué tan penetrante es ese orbital. Por eso que mientras mayor sea el valor de n, presenta mayor máximo. Acá ya no va a ser igual a n, como en el caso de los orbitales S, sino a n-1. O sea que el orbital 2p presenta un máximo relativo y el 3p 2. ¿Lo vio? Listo, profe. Muchas gracias. Sí, de nada.
Porque acuérdense que esto no es que usted tiene, yo les voy a poner a graficar esto, nada. Lo que ustedes tienen que, ya yo les dije, es solamente para que ustedes vean por qué en química inorgánica hablando, que no lo hacen los profesores. Usted le preguntan esto a un profesor y no les va a saber contestar, porque en su formación no lo dieron. Entonces, están viendo que yo como químico inorgánico y que estoy enseñando la química inorgánica para que ustedes se den cuenta, tenemos por qué luego ese método de la aproximación orbital en los átomos polielectrónicos, yo voy a decir que determinado orbital es más energético que otro. Claro, tiene que ver con ese carácter penetrante, pero ese carácter penetrante está determinado ¿por qué? Si yo les pregunto eso en el examen. El carácter penetrante, ¿por qué está determinado? Que un orbital. Claro, así, elegantemente, elegante, ¿verdad? Le contestan con seguridad por el número de máximo relativo que presenta la función de distribución radial. Eso es un conocimiento que usted tiene y que nadie se lo puede quitar. Eso les pertenece a ustedes. Y eso no lo tiene cualquiera, ese conocimiento. Eso lo va a hacer una persona más íntegra. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Que no es que uno quiera hacerle la vida difícil, sino es que están en una universidad aprendiendo química y en la medida de que ustedes aprendan las cosas de manera lógica, entonces no es que yo lo voy a poner, porque eso tampoco es materia mía. Eso es matemática o física, pero eso yo lo tengo que decir porque eso, mi materia que es más compleja, porque está en función de todas ellas, yo lo tengo para que ustedes entiendan el concepto en la química inorgánica. ¿Lo ven? Así de sencillo. Y el profesor que no hace eso es porque, bueno, algo tiene, por eso que aprendemos la cosa de manera, no sé, no lógica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar a la última presentación. Ya entonces eso lo terminamos el día miércoles. Vamos aquí al fin de esta presentación y vamos ahora a desea guardar los cambios, no. Vámonos ahora a la otra presentación. Mira, esta presentación, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, los veo bien apagaditos. Acuérdense que a medida que va, claro, a medida que va pasando el semestre se van a sentir más cansados. Molto più stancati, dirían los italianos, più stancati. Di cervello, di tutto, ¿verdad? Del cerebro, porque, claro, están agotados mentalmente, pero tienen que seguir estudiando porque eso se los va a recompensar sus notas. ¿Cuántas materias están dando? 5A, 5A, chuleta, 5A, que me las tengo bien merecidas. Y van, esa es una satisfacción que ustedes van a tener. Luego sus padres, ¿verdad? Oh, ese hijo mío, ese malanda. Entonces, tienen que tener esa fortaleza, pero los veo apagaditos. Entonces, vamos ahora a entrar con esta tercera presentación a la parte del spin. ¿Se acuerdan del spin que yo les decía? Ese spin, la parte del spin ya no tiene nada que ver con la función de onda. Tenemos de la resolución de la ecuación de onda de Schrödinger. Esa es una propiedad intrínseca del electrón, pero que viene de otras cosas, también de la mecánica cuántica, porque este es un concepto mecánico cuántico. Es lo que yo les decía, el estado orbital de un electrón está definido por los tres números cuánticos, que son n, l y m sub l. Y luego tenemos lo que es el estado de spin, que llamamos a ver que está definido por dos números cuánticos. Ahí usted tiene que diferenciar entre dos números cuánticos. Eso no se lo dice cualquier libro, que son, porque los libros de química general le hablan del m sub s, ¿no es así? Y no del s. Entonces, el S es una propiedad intrínseca del electrón, del que tienen todos los electrones.
cuyo valor de S es igual a un medio. Ahí no denotamos si es positivo o negativo. Solamente ese valor de S determina que tenga un momento angular de spin, así como también lo tiene de orbital. Y que luego ese momento angular de spin va a estar cuantizado en una orientación preferencial en el espacio predeterminada físicamente, que es la coordenada Z. Puede ser cualquiera. ¿Se acuerdan de los orbitales que cada valor de m sub L determina una orientación distinta en el espacio? ¿Se acuerdan? Porque claro, el L, el valor del subnivel L, cuando aplicamos un campo magnético externo, entonces cada valor de m sub L se va a desdoblar en una orientación preferencial en el espacio. Entonces, teniendo determinados valores de m sub L, es un poco distinto al de spin, pero es lo mismo. A tener, si L vale 1, menos 1, 0 y más 1. Esas van a ser sus orientaciones preferenciales en el espacio que van entonces a determinar que los tres orbitales no tengan la misma energía. Y como decíamos, cuando los tres orbitales tienen la misma energía, ¿qué término utilizamos? Degenerado. Que son degenerados. Entonces, igual pasa con el spin. El spin, que es igual a un medio, entonces que es una propiedad intrínseca, que es un concepto de naturaleza mecánica cuántica y que no tiene ningún paralelismo con una magnitud de la mecánica clásica. Entonces, claro, también está cuantizada en una orientación predeterminada en el espacio. Y es ahí cuando hablamos del m sub s. Ven que del L hablamos del m sub L. Y del S hablamos del m sub s. ¿No es así? Pero ya tiene que ver, cuando hablamos de m sub L y m sub s, ¿qué tenemos que tomar en consideración? A ver si están entendiendo. Parece que esto hay libros de física y de química física, de la misma física, libros bien que tratan esto y estos son, pero no estamos viendo lo más, o sea, por encimita para que ustedes vayan entendiendo la química inorgánica. Pero ¿qué le decían los libros de química? Ellos no les hablaban de S, ¿no se acuerdan? Hablan de m sub s. El m sub s vemos que es el spin que puede ser positivo o negativo. Pero ya cuando hablamos del m sub s o el m sub L, estamos hablando de la interacción de ese momento angular, ya sea orbital o de spin, con respecto, tenemos a un campo magnético externo. Y cuando estamos hablando con respecto al spin, decimos pues que los electrones se comportan como pequeños imanes, ¿verdad? Porque van a determinar un campo magnético intrínseco. Entonces, una cosa que a ustedes les decían en la química general, claro, que ese spin, que significa giro, acuérdense que spin es giro, era como algo similar al movimiento de rotación de un planeta en torno a su eje. Decíamos que el electrón gira con respecto a su eje. Entonces, claro, pero eso no es, o sea, claro, es algo similar, pero aquí tiene unas connotaciones mecánicos cuánticas, que no tiene un paralelismo, como le decía, con la mecánica clásica. Y claro, ese momento cinético de rotación, en este caso del electrón, ¿eh? Que el electrón, acuérdense que el electrón está en un átomo que tiene simetría esférica. Entonces, claro, ese momento cinético de rotación va a depender de la masa, va a depender del radio, también depende de lo que es el módulo, dirección y sentido del vector de velocidad angular, porque son cantidades vectoriales, pero algo bien importante aquí es que al igual que el momento angular orbital, la magnitud, ¿eh? La magnitud, lo que es el módulo de ese momento angular de spin, va a estar determinada por esta relación matemática. La raíz cuadrada del producto de S por S más 1. Acuérdense que S vale un medio para todos los electrones.
Y fuera del radical va H sobre 2pi, que es el H barra. Entonces, ese es el momento angular de spin. Y que luego ese momento angular de spin va a orientarse, o sea, cuando interactúa con un campo magnético externo, él va a estar sobre, o sea, se va a alinear con la coordenada Z y puede ser en el sentido positivo o en el sentido negativo. Ahí decimos pues que la dirección del vector momento angular de spin está cuantizado espacialmente. Cuando, claro, interactúa con un campo magnético externo. Y ya entonces las proyecciones de ese vector del momento angular de spin sobre esa dirección predeterminada que es la Z puede ser m sub s por h sobre 2pi, donde m sub s ahí es donde puede ser más un medio y menos un medio. Y es el llamado no número cuántico de spin, sino el número magnético de spin. Porque ya está, tenemos que tomar en cuenta ahí la interacción que tenga con el campo magnético externo. Pero claro, decimos que el estado de un electrón solamente está definido por 4 números cuánticos, que es el n, el l, m sub l y m sub s, porque el s es constante para todos los electrones, porque s es igual a un medio para todos los electrones. Ya m sub s puede ser más un medio o menos un medio, como lo vamos a ver cuando hagamos los términos espectroscópicos, o sea, la distribución de los electrones. Porque cuando usted distribuye 2 electrones en un orbital p, ¿cuántas formas hay de distribuir 2 electrones en un orbital p? ¿Quién me contesta eso? ¿Cuántas formas hay de distribuir 2 electrones en un orbital p? 2 formas, profesor. ¿Qué va? Alguien que me pueda... Sí, profe. ¿Qué va? Profesor, yo tenía entendido que ellos se distribuían de manera antisimétrica. ¿Qué significa antisimétrica para usted? Bueno, que cuando tenemos dos funciones que se intercambian, se da la antisimetría, pero eso se da porque ya se toma en cuenta lo que viene siendo si el spin es de valor positivo, un medio, o de valor negativo de un medio. Muy bien, el paralelismo, simetría, o sea, simétrico, que tengan el mismo spin, ¿verdad? Y antisimétrica, que sean de spin contrario. Ya ustedes saben que para que los 2 electrones estén apareados en un orbital, ¿cómo tienen que ser sus spins? Antisimétrico, ¿no es así? Muy bien, ¿quién ya habló? Araúz. Sí, profesor. Sí, le voy a poner 2 puntos. Sí, eso significa, o sea, pero claro, teniendo en cuenta esa restricción, ¿ya? Que para que ocupan un mismo orbital tengan que tener, vemos los spines, vemos antisimétrico, pero que cuando ellos ocupan orbitales distintos pueden tener el mismo spin, ¿no es así? ¿No es así? Pero 2 electrones que estén en un orbital p, ¿cuál es la sumatoria de los L? ¿Cuál es la sumatoria de los L? 2, ¿no es así? Porque cada uno está en un orbital L que vale 1. 1 más 1 es 2. Entonces, claro, ese valor de L, que es una resultante de los momentos angular orbital de los 2 electrones, porque además de una parte de spin, usted tiene una parte orbital definida por L. Entonces, claro, eso nosotros lo podemos desdoblar, igual que el S, en más un medio y menos un medio, lo podemos desdoblar en menos 2, más 1, 0, más 1 y más 2. ¿Se acuerdan en la llamada serie de Clèche-Bourdin? ¿Se acuerdan la serie de Clèche-Bourdin? ¿No me escuchan? Sí, profesor. Bueno.
Entonces, ¿cuántos ustedes creen, tomando en cuenta esas restricciones con respecto al orbital y con respecto al spin, cuántas maneras hay de distribuir dos electrones en un subnivel P? O sea, en orbitales o funciones de onda tipo P. ¿Cuántas formas? No sé si alguien me lo pueda decir. 2 formas, profe. ¿Cuántas? 2. No, adivine cuántas son. 15 formas. 15 formas distintas. A esas 15 formas distintas, eso lo vamos a estudiar el miércoles. Esas 15 formas distintas de distribuir dos electrones en orbitales P es lo que se le llama microestado. ¿No han visto ese concepto en física o en alguna química? Microestado o en estadística. Profesor, cuando vimos entropía. Cuando dieron entropía, ahí se va ese término. ¿Y dónde dieron? ¿Ya dieron la química física? En química general dieron ese término. ¿Usted está en tercer año? No, eso fue en la química general 2, que lo dimos ahí. Ya, sí, ahí en ese tema ven el concepto de microestado. Entonces, aquí en química inorgánica hace referencia a las distintas maneras, porque cuando usted hace una configuración electrónica, esa es una manera simplista de decir, pues, dos electrones están en un subnivel P. Esa es una manera muy simplista de decir, porque existen 15 formas distintas de distribuir esos dos electrones en un orbital P. Entonces eso lo vamos a ver con los llamados, o sea, con los términos espectroscópicos, porque cada uno de esos microestados van a estar englobados en un término espectroscópico que va a tener una energía distinta. Entonces vamos a hablar ahí de un estado basal y de un estado fundamental, que es el estado de más baja energía, en donde ahí podemos hablar en términos de multiplicidad de spin o en términos de el orbital, del momento angular orbital, porque puede ser que sea uno de los dos, sea constante. O sea, la multiplicidad de spin es la que me va a determinar el mayor valor de esa multiplicidad de spin, me va a determinar una menor energía. Pero si tengo microestados que tienen la misma multiplicidad de spin, entonces yo voy a determinar la menor energía tomando en cuenta L, que en definitiva me va a decir, mientras mayor sea L, el espacio es mayor donde se está moviendo el electrón. Y por lo tanto eso le da una estabilidad al electrón y por lo tanto disminuye su energía. Se dice que ese es el término de menor energía, el fundamental. Entonces está viendo por qué todo esto que estamos diciendo, porque poco a poco lo vamos llevando a lo que es, para finalizar con lo que es el concepto de la química inorgánica. Pero claro, decir esto, así como lo decían en primer año, ya eso no es química inorgánica, esa es una química general donde se les dice en forma resumida eso. Pero ¿por qué de eso? Es lo que yo decía, la química inorgánica, por eso que es más compleja que sus otros cursos, porque nos vamos al fundamento de decir esto es así por esto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya entonces vamos a seguir con este tema el siguiente miércoles para terminar. Ya este tema, y la siguiente semana comenzamos el tema del enlace químico, comenzando con la teoría del enlace valencia y luego la teoría de orbitales moleculares, que es la que nos va a tomar más tiempo. Hasta ahí entonces vamos a hacer el primer parcial. ¿Quiénes llegaron tarde? Franklin Ortega. Espérese un momentito. Cabadía es el que me dijo desde el inicio, ¿eh? Ajá. Cabadía. Usted me dijo desde el inicio. Sí, desde el principio, profe. Sí, vamos a Cabadía. Daniel Cabadía. El que me acaba de decir quién fue, y disculpe.
Franklin Ortega. Franklin Ortega. Ortega. Andrea Cornejo, profesor. Espérese un momentito. Franklin. ¿Quién más? Andrea Cornejo, profesor. Cornejo. Andrea 16. Además de Cornejo, Joan Pita, profesor. Pita Abraham. Iván, perdón. Pita Iván. ¿Quién más? Alexandra. ¿Quién Hernández más? Alexandra. Hernández Alexandra. Sí, ya le escuché. Hernández Alexandra, 29. ¿Quién más? Manuela Chong. Flores Zuleika, profesora. Show Manuela, bien. ¿Quién más? Flores Zuleika, profesora. ¿Quién? Flores Zuleika, profesora. Flores Zuleika, ¿quién más? Villarreta Gilbert, profesor. Villarreta Gilbert. Bien.